Muy buenas noches a todos y a todas. Acá en un nuevo programa de Waves tenemos un invitado especial desde Payaco, en la región de Los Ríos, licenciado en Historia por la Universidad de Concepción, profesor de Educación Media por la Pontificia Universidad Católica de Chile, también tiene un magíster en Ciencias Humanas de la Universidad de los Lagos. Acá tenemos a un profesor y ecologista, Rubén Núñez. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Rubén. Hola, Gonzalo, muchas gracias a ti por la invitación, por este espacio donde podemos dar a conocer ciertas ideas, conversar sobre educación, sobre ecología, así que contento de esta invitación y muy ansioso por las preguntas que se vienen. Gracias, Rubén, gracias. Rubén, y como para ir directo al grano, ¿qué es la pedagogía para ti? Uf, al tiro de esa pregunta. Al tiro. Bueno, contarle un poco a la gente que con Gonzalo ya nos conocemos hace 10 años más o menos, y nuestros rumbos se cruzaron no en la pedagogía, Claro. sino que en un área más vinculada a la investigación, ¿cierto? En la licenciatura en Historia, Mm. en Concepción. Y para contar un poquito, yo entré a estudiar licenciatura en Historia sin una mayor intención de querer formarme profesionalmente en algo pedagógico. Mm. Eh, el transcurso me fui dando cuenta de que es muy importante aprender a enseñar, ¿sí? Aprender a enseñar, no tan solo para comunicarme con un niño, una niña, ¿cierto? No tan solo para comunicarme con un estudiante, sino que como una herramienta para la vida. Entonces yo creo que cuando tú me haces esa pregunta, ¿qué Mm. es para mí la educación o qué es para mí enseñar? Yo creo que lo primero que se me viene a la mente una herramienta para la vida donde mis habilidades como persona se fueron transformando. Uno necesita tener mucha personalidad, necesita saber qué tipo de palabras utilizar en el contexto adecuado, y eso es muy complejo. Y ahí yo sentía que estudiando la licenciatura en Historia quedaba un poco corto en ese aspecto, Mm. y, mm, y el aprender a enseñar es una forma de vida que también, bueno, para mí en este caso yo le cuento a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Yo soy profesor de enseñanza media, pero actualmente trabajo en un sector rural con estudiantes Mm. de Ya. 9 a 14 años, Mm. Ya. y, y para mí el poder enseñar es un cable a tierra. Yo creo que si no tuviera contacto con jóvenes, con adolescentes, con niños de 9 años, Mm. yo creo que mi vida no sería tan feliz. Generalmente cuando uno se rodea solamente de adultos, Mm. eh, más desde el área de la humanidad, uno cae a veces en un pesimismo exacerbado, que no siempre es muy positivo. Así que yo creo que esa mentalidad de soñar, ¿cierto? Es una gran proyección que yo tengo cuando, si es que alguien me pregunta qué es para mí educar, enseñar, Mm. o la educación en general. Yo creo que educar permite soñar. Rubén, cuando hablabas tú de esta primera instancia que sería estudiar licenciatura en historia en la UdeConce, ¿cierto? Que es tomar todo un conocimiento sobre hechos históricos y eso, pero tú dices que eso quedaba como cojo y que la pedagogía ayudaba a transmitir toda esa información. Pero quizás a no todas las personas, ¿cierto? Les llega la pedagogía. ¿Qué nace, qué hace para que una persona sienta esa vocación pedagógica? Y sobre todo lo que dijiste tú de que estudiaste para educación media, pero ahora estás haciendo clase, bueno, en básica y también en media, ¿cierto? 14 años están en No, hasta primero medio, octavo, octavo, hasta octavo. Bueno, ¿cómo logras tú hacer esa conexión? Esa conexión que ya va fuera de lo que es el concepto de media, sino simplemente Mira, lo pedagógico. mira, yo creo que el comenzar a darnos cuenta de ciertas Mm. injusticias sociales, hace que uno como persona busque nuevas herramientas para poder intentar ser un aporte en la sociedad. En mi caso, bueno, yo soy profesor de historia, pero yo cada vez me alejo un poquito más de la asignatura de historia como tal Ya. tradicional, y me estoy enfocando más en aspectos de formación ciudadana, educación ambiental.
Y mi interés por eso nace por algo muy puntual, los mega incendios en la zona central el año 2017, no sé si la gente se puede acordar, yo soy de la región del Maule, en Cauquenes, cerca de Talca, de Constitución, y estos mega incendios que se produjeron en el verano del 2017, yo recién había egresado de la universidad, y tuve la posibilidad de salir a ayudar con una brigada, con un grupo de jóvenes, ¿cierto? Ahí de Cauquenes, y darnos cuenta cómo los grandes empresarios tenían todas sus maquinarias guardadas, todos los grandes empresarios arrancaron del lugar, y todas las familias que viven en esta especie de inquilinaje colonial, ¿cierto? Intentando hacer cortafuegos de forma súper artesanal, intentando resguardar sus hogares, intentando salvar sus animales, y bueno, sabemos que en la zona central, ¿cierto? Hay mucho monocultivo de pino y eucalipto, entonces era casi imposible poder apagar esos incendios, y yo creo que eso fue eh, como un gran detonante mi vida para decir, bueno, yo tengo que darle un rumbo a esto que a mí me apasiona, que a mí me gusta, pero que también se pueda aplicar a la sociedad. Y yo creo que ahí también comencé a interesarme principalmente por la educación ambiental y utilizar la pedagogía y la historia, que son mis formaciones profesionales, utilizarlas como una herramienta. Rubén, y este análisis que tú haces sobre la sociedad chilena, podríamos llamarlo así, sobre los intereses económicos, puede ser una crítica también, no sé si puede haber una crítica hacia las formas de enseñar. Lo más probable es que te haya enseñado muchas teorías pedagógicas y que tengan mucha relevancia de conectar con los estudiantes, pero en la práctica debe ser otra la situación. Y sobre todo, enlazarlo con esto del colegio rural. ¿Cómo puedes tú marcar esa diferencia? Claro, bueno, yo creo que aquí todos los que tuvimos algún tipo de formación, ya sea profesional o no, claro, se ven muchos aspectos teóricos. A mí me encanta la teoría. Yeah. Pero claro, enfrentarse a un contexto rural del sur de Chile es muy distinto a grandes corrientes teóricas a las cuales uno puede ir aprendiendo en la universidad. Yo estudié en la Universidad Católica en Santiago, y gran parte de las prácticas eran en colegios privados. Gran parte de mis colegas de diversas asignaturas, que les mando un saludo, la mayoría de ellos hace clases en colegios particulares ahora. Entonces, claro, a mí me formaron para trabajar en un colegio particular, pero uno siempre quiere más. Yo soy de Cauquenes, soy de un sector rural, entonces uno también tiene que devolverle la mano en algún momento a su tierra, no necesariamente en el mismo lugar. Yo me decidí venir al sur, aquí cerca de Valdivia, para la gente que no conoce el sector de Paillaco. Entonces, claro, respecto a lo que uno le enseñan y cómo se vive como en la aplicabilidad, ¿cierto?, del quehacer como pedagogo, yo creo que hoy en día vivimos aún muy centrados en un modelo educativo decimonónico, ¿cierto? Mi tesis de magíster trata un poco de eso, de un análisis de discurso, de cómo surge post-independencia, casi en contexto de ensayos constitucionales, cómo empieza a surgir un discurso en materia pedagógica. Y son principalmente personajes extranjeros, militares, europeos, que llegan acá y dicen, oye, si aquí quieren establecer una república, es importante de que el Estado se haga cargo de la educación, porque simplemente tenemos que manipular las mentes. Y aquí no hay gente culta, no hay gente que conozca lo que nosotros entendemos por proceso civilizatorio. Y hoy en día uno ve el currículum y aún existe mucho de eso, o sea, hablando de 2 siglos atrás. Claro. Y eso yo creo que hay que intentar cambiarlo de alguna forma. Contarte un poco, Gonzalo, nosotros en la escuela donde yo trabajo, se llama Escuela Rural 21 de Mayo, del sector de Itropulli, un sector que queda, bueno, Paillaco está en el corazón de la región de Los Ríos, al oeste está Valdivia y al este está el lago Ranco. Hacia el este queda mi escuela en el sector de Itropulli, llegando cercano al lago Ranco. Y ahí estamos trabajando bajo una metodología que es el aprendizaje basado en proyectos o problemas. Ya, cuéntanos un poco sobre eso.
Y bueno, y esta metodología, lo interesante de esta metodología, como quiero hacer el enlace con esta educación decimonónica, es que la educación tradicional, ¿cierto?, decimonónica, lo que plantea es que cada docente, cada cátedra, ¿cierto?, se encierra en su sala y enseña de forma parcelada una parte de la realidad, o una parte de la interpretación de la realidad, ¿cierto? En cambio, un aprendizaje basado en proyectos, lo que nosotros estamos haciendo desde el año pasado, desde que inició la pandemia, es que nos reunimos los colegas e intentamos definir un único objetivo, ¿sí? Por darles un ejemplo, llega el colega de ciencia y dice, ya, miren, tengo un objetivo que tengo que trabajar, que es sobre los recursos hídricos, ¿sí? Entonces llega el profesor de matemáticas, profesor, y dice, bueno, yo tengo que ver estadística. Profesor de lenguaje tiene que ver texto informativo. Profesor de historia tiene que ver alguna unidad que tenga que ver con geografía. Arte es otra cosa, educación tecnológica otra cosa. Y todos nos unimos en base a un problema. Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué ocurre con el agua acá en la zona? Bueno, en la zona hay mucha, se vive de la ganadería. Y eso hace que exista un gran proceso de deforestación en nuestras especies nativas. Eso puede traer como consecuencia que se sequen nuestras napas subterráneas, por dar un ejemplo. Entonces, ahí tenemos un problema. Ahí hay un problema. La sequía en la región de los ríos, que es paradójico que en la región de los ríos se estén secando los ríos, pero así está pasando. Entonces, se identifica el problema y vemos cómo cada profesor, desde su área de expertise, se focaliza, ¿cierto? Y se genera un proyecto donde no tan solo se vincula al estudiante, sino que se vincula a la familia, porque muchas familias sufren la sequía. En verano a muchas familias hay que ir a dejarle agua en camiones. Entonces, claro, tenemos mucho de una educación tradicional, pero una forma de resistencia a esta educación tradicional es esta metodología de aprendizaje en proyectos que al final no es algo nuevo, no es algo nuevo a nivel como académico, pero sí algo nuevo a nivel educativo en nuestro país. Pienso yo, por lo menos para mí, yo no quiero, si es que volvemos como a la antigua normalidad, ¿cierto?, un post-pandemia, yo no me veo nuevamente encerrado en mi sala enseñando solamente historia. Yo estos 2 años me he visto obligado a aprender de las otras asignaturas y tiene muchísima relación con nuestra asignatura, está todo interconectado. O sea, esta gente que hace los currículum nacional, uno los puede criticar mucho, pero sí hay conexión, existen muchos hilos conductores entre una asignatura y otra, y si es que aquí hay profesores, profesoras o futuros docentes escuchando, ¿no? Indaguen sobre esta metodología, y hay documentos curriculares del ministerio que le impulsan, proponerlo a los equipos directivos. Y yo creo que es una forma de resistencia, porque cuando el estudiante sale a la calle, la realidad no está parcelada, no está dividida por asignaturas. Eso es un absurdo, ¿cierto? Sino que la realidad es una. Y eso es lo que yo pienso que se debería trabajar. En este mismo aspecto, Rubén, pensando en este trabajo interdisciplinario de ustedes como docentes, y para aquellas personas que no están interiorizadas en estos temas, ¿qué es esto del currículum nacional y cómo este currículum se puede moldear bajo el contexto que ustedes están viviendo o el contexto de cualquier escuela del país? ¿Se puede realizar ese tipo de moldeamiento que tú le llamas resistencia para lograr comunicar la asignatura, la información que los niños requieren? Mira, para que las personas que nos están escuchando, viendo, ¿cierto? Cuando hablamos de currículum, el currículum va a ser los lineamientos de lo que debe enseñar un profesor. Ya son los principales lineamientos que eso los lanza el Ministerio de Educación. Ya en la década del 90 se hacen reformas, ¿cierto? Varias reformas que muchas de ellas también vienen a consolidar el modelo neoliberal impuesto en dictadura, donde se diversas reformas. Entonces, ha ido sufriendo diversas reformas este currículum nacional, y
Christian Cox, me parece que es uno de los ideólogos en la década del 90 del currículum nacional post-dictadura, ¿cierto? Él dice que el currículum es lo más político que existe en educación. Y efectivamente es lo más político que existe en educación. ¿Por qué? Porque ahí van a estar, es casi como la Biblia del profesor, que es lo que debe enseñar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si dejamos pueblo originario en tercero básico, pero no se vuelve a ver nunca más, solo en tercero básico, ya, eso es digno de un análisis de discurso. O sea, ¿por qué estamos enseñando esto en tercero básico y no en tercero medio? Pero tal vez en tercero medio te están enseñando toda la cultura europea, es un ejemplo, ¿sí? Ya, eso todo es digno de análisis. Por eso Cox, uno de los ideólogos de este currículum nacional, él lo plantea explícitamente. O sea, en base a esto va a estar la mentalidad del futuro. Ojo con algo, eso sí, de que muchas veces no se sabe porque cuando uno se junta con un profesor, todos critican el currículum y que invisibiliza y que, por ejemplo, no sé, realmente invisibiliza a los indígenas, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a minorías sexuales, de verdad invisibiliza. Pero el ministerio permite la interpretación del currículum. Y eso es súper importante, porque yo como profesor puedo tomar todos los objetivos que a mí me piden enseñar en un año, que son objetivos súper amplios, muy amplios. Entonces, no sé, imaginemos de que estamos viendo el periodo colonial y solo menciona la palabra, un objetivo, menciona la palabra interculturalidad, y yo a partir de eso puedo desarrollar cualquier tipo de clase que tenga que ver con interculturalidad. Entonces, ojo ahí con eso, de que una vez tiende a demonizar lo que se impone por parte del Estado a nivel curricular, pero también es rol nuestro poder interpretarlo. Otra cosa, y siento yo que ahí está como esta idea del currículum oculto, de que es tan agobiante el trabajo de un profesor, de que obviamente lo más fácil va a ser tomar el objetivo explícito, ¿cierto? Con guías explícitas que te entrega el ministerio, y yo las replico solamente, y replico todo lo que me entregan. Esa es una vereda, pero la vereda, la que debería existir, ¿cierto?, es la de la interpretación. Y eso uno le va a dar el enfoque en el cual uno más le plazca. Por ejemplo, no sé, un enfoque crítico, que es lo que yo te digo de este ejemplo que te di sobre el agua. Eso es un enfoque crítico, porque estoy identificando un problema, pero no me quedo solamente en el problema, sino que aquí hay estudiantes que le están buscando una solución. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una posible solución a ese problema es de que, los niños pueden decir, bueno, mi papá trabaja en la ganadería, o mi papá trabaja en una forestal. Entonces, una posible solución es diseñar otro tipo de trabajo, otra forma de utilizar la tierra. Eso más que nada respecto como a nivel curricular. Rubén, pensando en esto de las imposiciones y de las posibilidades de interpretación de parte del currículum nacional, en una noticia así como al vuelo, hoy hablaban sobre la imposibilidad de poner la palabra todes en los establecimientos educacionales. ¿Qué te parece a ti ese punto? Ahí hay un tremendo ejemplo de cómo el currículum es lo más político que pueda existir en educación. Porque en cierto modo son normativas que se establecen y si tú te sales de la norma, eres penalizado. Hay otro ejemplo de una profesora que ella estuvo hablando sobre lo que ocurrió con Catrillanca en la región de la Araucanía. Y ella justamente hablaba en contra de las Fuerzas Armadas. Y también se inició una investigación contra esta profesora, siendo que ella estaba hablando cosas que todos sabemos y que son obvias del abuso de la fuerza policial. Obviamente creo yo que está mal de que se imponga esto. Yo creo que el lenguaje construye, ¿cierto? O sea, lo que nosotros transmitimos, ¿cierto? Va construyendo una interpretación de la realidad. Entonces, yo siempre le digo a los estudiantes, si les pido que lean una carta de Cristóbal Colón, va a ser en un español distinto al español del cual nosotros hablamos hoy en día. Entonces, ¿por qué tenerle tanto temor a decir todes?
¿Mm? Yo, por ejemplo, mientras estoy hablando, no lo utilizo, no lo utilizo, pero tampoco me molesta que se haga. Yo creo que está bien. Además, algo súper positivo es de que esto también permita a la gente común y corriente como nosotros poder crear un nuevo tipo de lenguaje, una nueva forma de comunicación, ¿sí? No tan solo ceñirnos por un lenguaje culto formal, ¿cierto? Que tal vez es lo que te pide la academia. ¿Mm? Así que yo creo que ni siquiera debería ser tema dentro de la esfera Claro. política esto de decir el todo es, porque yo creo que no se le está causando daño a nadie. Eh, y creo que si es que le temen a eso es por algo. Si es que cierto grupo político le teme a que digamos todo es por algo y porque el lenguaje tiene mucho poder. Rubén, hablando de estos temas que tanto teme el poder, te he visto difundir mucho en radio, en tus redes sociales, sobre el tema del ecologismo. ¿Cómo, nos contaste un poco de esto que ocurrió en Cauquenes, ¿cierto? Pero antes de introducirnos en cómo lo aplicas, ¿qué es para ti primero el ecologismo? Claro. Mira, yo creo que el ecologismo primero es una forma de vida donde en palabras muy simples, si es que no nos sumamos a esto, estamos fritos como planeta, como seres humanos. Entonces, o sea, lo puedo ver desde un punto de vista súper utilitario y decir, bueno, yo quiero sobrevivir, me Claro. preocupo, me preocupo y hago algo, y ahí lo veo como algo muy utilitario. Pero más que eso, yo lo veo como una forma de vida, el ecologismo, y si me pides como definirlo, yo creo que lo definiría como un principio de relacionalidad, ¿ya? Ya. De relacionalidad donde todo está interconectado. Ya. Y si todo está interconectado, y si todo está interconectado, todo lo que está a mi alrededor merece respeto. ¿Mm? Como humanidad, ¿cierto? Hemos dado pasos al declarar derechos humanos, ¿cierto? Derechos universales para los seres humanos, eh, cosa que está muy bien, obviamente, pero si yo respeto a los seres humanos, algo básico es respetar este principio de relacionalidad, donde yo me doy cuenta que todo va a estar interconectado y que si yo hago algo, eso va a tener una consecuencia. O si por ejemplo, una manifestación de la naturaleza, no sé, un terremoto también va a tener repercusiones en mí. Entonces, para mí la ecología es relacionalidad, es complemento, es reciprocidad. Yo creo que esa es la ecología. En quinto básico hay una unidad que se llama desastres naturales. Ya. Y los desastres naturales, terremotos, tsunami, cierto, huracanes, aluviones. Volcán. Entonces, claro, entonces yo le cambié el nombre a su unidad y se llama manifestaciones de la naturaleza. Ya. ¿Sí? Porque claro, para nosotros es un desastre, quizás de que venga un terremoto y destruya mi casa, obviamente es un desastre, ¿cierto? Pero si seguimos este principio de relacionalidad y de complementariedad, ¿cierto? Es una manifestación de la naturaleza que nosotros sabemos que en algún momento va a ocurrir. Entonces, ¿por qué darle este sentido peyorativo de desastre? No es un desastre, es una manifestación. ¿Sí? Nosotros quizás al no pensar algo y decirlo, o al contaminar algo sabiendo las consecuencias que va a tener, eso sí es un desastre. ¿Sí? Pero una manifestación de la naturaleza no lo es. Entonces yo creo que sí, para mí la ecología es un complemento, y darme cuenta de que el ser humano no es el único ser vivo, es dejar un poco de lado ese egoísmo. Interesante eso que propones tú de dejar de llamarle el desastre y ponerle manifestación, porque demuestra eso de una conexión con la naturaleza, porque desastre es como si fuera algo externo a nosotros, como que estuviéramos excluidos de ello y que nos provoca daño y no comprensión, no comprendemos. Y esto de manifestar de la naturaleza me parece una comprensión de todo el entorno natural. Pero ¿cómo lo aplicas tú esto en la pedagogía? Mira, primero lo voy a ver, lo voy a como a conversar a nivel curricular, ¿cierto? Porque uno,
si yo lo aplico dentro de la pedagogía, ¿cierto? Debo seguir ciertos cánones que establece el ministerio, ¿cierto? Mm. Y primero voy a establecer una crítica hacia el ministerio, porque ellos parten hablando que en la educación ambiental todos y todas somos responsables. O sea, obviamente todos somos responsables de hacer algo, pero lo que plantea el ministerio, ¿cierto? Lo que plantean los gobiernos democráticos, es que toda la especie humana ha sido la causante de este desastre ecológico, ¿ya? Que todos somos los responsables, o sea, que tú, Gonzalo, yo, Rubén, que mi pareja aquí, que todos somos responsables, todos y todas. Y eso es una visión muy derechizada de lo que va a entenderse por educación ambiental. ¿Por qué? Para mí, y yo lo veo desde una visión ecoanarquista, es que yo sí tengo un grado de responsabilidad, pero ¿cuál es mi grado de responsabilidad? Mi responsabilidad está en identificar como el agente contaminante. ¿A qué voy con esto? De que si el gobierno te dice, o por ejemplo, una típica actividad del colegio, es de que los niños y niñas ahora se duchen en 3 minutos. Entonces que comparen, o 2 minutos, y que comparen el recibo del agua de un mes a otro mes. ¿Ya? Y todos bajamos los índices de consumo de agua, y estamos súper bien, ¿cierto? Pero si tú te pones a ver, a revisar las estadísticas, ¿quiénes son los que consumen el agua en Chile? Nosotros, las personas comunes y corrientes, usamos como un 3% del agua. O sea, vulgarmente, ¿de qué sirve que un cabro chico se bañe 2 o 3 minutos? No sirve. O sea, quizás va a servir para que él tenga una conciencia personal y después él sea capaz de generar una crítica. ¿Ya? Pero dentro de los lineamientos ministeriales no te incitan a generar esa crítica, sino que te dejan ahí. Como culpable. ¿Sí? Claro, tú eres el culpable y si te duchas en 5 minutos, date latigazo y pídele perdón a Dios porque tú eres el culpable de la sequía. Y ahí está Murray Bookchin, que es un ecoanarquista que él plantea esta idea. Él plantea esta idea, le da un nombre a esta concepción neoliberal de responsabilizarlos a todos del problema ambiental, y él hace esa invitación a ir más allá. Identifiquemos cuáles son los principales agentes contaminantes. Entonces, ante eso, porque tú me preguntas cómo yo aplico esto en el aula, ¿cierto? ¿Cómo aplico yo esto en la educación? Ante eso ya se establece una primera dificultad, porque va a existir casi un discurso de que, por ejemplo, la reforestación es casi como jardinería básica, donde la reforestación no tiene un sentido tan relevante, sino que solamente plantar el arbolito por lo bonito. Entonces, a lo que voy con esto, de que el objetivo final es generar un cambio de conciencia. Y ese concientizar es una categoría o una habilidad mucho más compleja, porque a mí además en la escuela me están pidiendo calificar, o sea, evaluar y calificar, poner una nota. ¿Y cómo pongo una nota si mi objetivo final va a ser concientizar? O sea, le hago una prueba alternativa y veo si realmente es consciente ambientalmente. No se puede. Entonces, como que quiero partir como un poco por las trabas. ¿Y cómo lo aplico acá? Bueno, el sur es un nicho ecológico que da para un montón de actividades. Yo creo que aquí es donde aflora mucho la creatividad. Y tú lo puedes trabajar desde distintos aspectos. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un Trasquintru, que es una ceremonia de intercambio de semillas, que se hace para el Año Nuevo Mapuche. Entonces, los chicos, las niñas no están yendo a la escuela, pero nosotros vamos en furgones a las casas de ellos, y la idea es que cada familia tenga semillas, y ellos nos pasan una bolsita con semillas, nosotros les entregamos otra, y vamos a hacer este Trasquintru. Y el Trasquintru es algo revolucionario, que revolucionario en el sentido de que estamos recogiendo algo ancestral, y le estamos dejando como legado a los estudiantes que no es necesario el dinero para subsistir, sino que todo está en la tierra. Y si nosotros protegemos nuestra tierra,
Tú necesitas un techo y comida, ¿qué más necesitas? Nada más. Entonces, ese sentido de la economía circular, de la autosubsistencia, de ser un ser sustentable, ahí ya hay un símbolo de resistencia. Y lo interesante es que los estudiantes, muchos de ellos viven de esa forma. Tú vas al campo acá y te das cuenta de que las familias viven muchas veces en base a estos trasquintros, en base a los intercambios. Uno cosechó papa y cambia el saco de papa por un saco de zanahoria, y ellos lo ven como algo muy normal, muy normalizado, como si todo el mundo lo hiciera. En cambio, si uno le empieza, si es que uno le empieza a dar valor a eso en la escuela, ellos dicen, oye, es muy importante lo que... Entonces yo creo que hay que partir por ahí, es ver qué hacen ellos, qué ya hacen ellos, y enaltecerlo, como te digo esto, de intercambiar semillas, o no sé, si tú conoces los digüeñes. Claro. ¿Has comido digüeñes? No he comido, pero los conozco. Sí, los digüeñes, acá hay muchos digüeñes, Ya. y es septiembre que salen con la primavera, son unos hongos que crecen en los guayes, o los robles, y para ellos es súper común salir a sacar digüeñas. Es como que estás aburrido, vas al patio, le tiras un palo al árbol y empiezan a caer digüeñas. Bueno, yo le pedí a los estudiantes que hicieran un tutorial de cómo sacar digüeñes, porque en Ya. Chile y aquí las personas que nos están viendo, lo más seguro es que ahora están googleando qué es el digüeñe. Y para ellos es algo tan normal, pero yo les explicaba. No sé, por ejemplo, nosotros que somos de la zona central, ahí en algún momento hubo mucho roble, pero ahora nuestro bosque, nuestro mal llamado bosque, son monocultivos. Entonces en algún momento hubo digüeñe. Y es importante que ellos se den cuenta que no hay que cortar esos árboles, porque eso ya pasó en la zona central. Entonces este desastre viene como hacia el sur. Y si uno puede concientizar a los estudiantes, ¿cierto?, para proteger ciertas especies, no va a pasar lo que ocurrió en el sur, o sea, lo que ocurrió en la zona central. Así que yo creo que cómo se aplica esto en el aula es identificando qué es lo que ya ellos tienen, qué es lo que ya ellos hacen. Y a partir de eso, comenzar a construir habilidades, comenzar a construir nuevos conocimientos. Genial, o sea, este es un proceso también de tomar todos los recursos que tienen ellos de su propio contexto de vida y valorizar lo que está a su lado. Y que en este caso sería esto de las cosechas, de las semillas, del intercambio. Retomando un punto que para las personas que no saben o no conocen, si nos pudiera explicar un poco sobre este concepto de ecología social de Murray en diferente con el ambientalismo. ¿Qué diferencia habría con el ecologismo y ser un ambientalista? No sé si hay una diferencia o es lo mismo. Cuéntanos un Sí, poco. mira, Mm. yo por aquí de ver mi libro, bueno, pero no lo tengo a mano. Bueno, respecto a la ecología social, es un poco lo que yo planteaba en un comienzo, de que se debe generar una crítica que va más allá, va a un cambio de conciencia, ¿cierto? Yeah. Y cuando hablamos de ambientalismo, muchas veces se puede quedar en eslabones mucho más bajos. Eh, por dar un ejemplo complementario a lo que tú planteabas, mi teoría en educación habla de la zona de desarrollo próximo. Entonces, Yeah. se establece una zona de desarrollo próximo cuando tú comienzas a generar un andamiaje y tú fijas en qué nivel está la persona que quieres educar, ¿sí? O sea, en simples palabras, cuáles son los aprendizajes previos que ya tiene esa persona, y a partir de ahí comenzar a construir conocimiento, ¿sí? Yeah. Yo creo ahí la ecología social es muy reaccionaria, ¿cierto? Es ecoanarquía, no hay una creencia ni en un empresario, ¿cierto? Ni un modelo neoliberal, tampoco hay una confianza en lo que va a plantear una esfera del Estado, ¿cierto? Sino que se va a creer mucho más en la conciencia humana y en la autorregulación humana. Rubén, y sobre esto de lo burocrático que es el sistema educativo,
Y sobre todo sobre un punto que hablabas tú de la nota, de la evaluación. ¿Cuál es la crítica tuya respecto de las notas hacia los estudiantes? Sí, sí, bueno, ahí comentarle un poco a las personas de que el evaluar es súper positivo. El evaluar no implica calificar, Ya. ¿ya? Pero evaluar es el proceso constante de reciprocidad entre un educador y educando, ¿ya? Ya. O sea, yo al verte a ti y verte como una guía o alguna expresión, y digo, está nervioso, se siente bien, está cómodo, está aburrido, ahí yo estoy evaluando, ahora estoy evaluando, ¿ya? Y el proceso de la culmina con una retroalimentación. Ya. Entonces, y dentro de eso está la calificación, ¿ya? Ya. Entonces, que el calificar, el ponerle un número a un resultado, no está tan mal siempre y cuando el proceso no culmine con la calificación. Ya. ¿Sí? Yo creo que hay un problema. El proceso debe culminar con la retroalimentación. Y la Ya. retroalimentación es importante, entonces al final es un proceso de nunca acabar. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? De que tú como Gonzalo, como estudiante, tienes un resultado, ¿cierto? Y yo identifico tus aciertos, tus errores y definimos en conjunto nuevos objetivos a desarrollar. Y cuando tú ya comiences a trabajar esos nuevos objetivos para mejorar tu resultado anterior, a ella podríamos estar dando como culminado el proceso, ¿sí? Entonces, yo creo que el calificar no está mal siempre y cuando nos fijemos en esto, de que es un proceso mucho, mucho más amplio. Hoy en día se habla mucho de la evaluación formativa. De hecho, a Sí. nivel ministerial se puso que se estableciera la evaluación formativa. Y la evaluación formativa es poner ojo en el proceso y no tanto en el resultado. Muchas Ya. veces a nosotros nos pasó en la U de que, no sé, de que nos lucíamos en las clases, entendíamos todo, teníamos a nuestros compañeros, hicimos todas las tareas, todo lo que teníamos que hacer. Llega el momento de la prueba, ¿cierto? Prueba escrita y te fue horrible. ¿Mm? Entonces la evaluación formativa te invita a poner el ojo en el proceso. Ya. Y yo diría, más en un contexto de pandemia, yo creo que es importante porque nosotros no podemos estar todo el día con los estudiantes. En contexto rural, un poco acá la gente, no sé, yo soy profesor jefe de un séptimo básico, donde ya son 25 estudiantes, y solo una familia, sus padres son técnicos profesionales. El resto de las familias, uno tiene cuarto medio. Entonces, yo aquí no estoy generando un prejuicio, sino que solamente estoy hablando de que no existe un capital cultural, ni un nicho, ni una base potente primero, para generar grandes expectativas en la educación. Obviamente pueden ser familias donde los padres no tienen estudios superiores y tienen muchas expectativas en la educación, pero generalmente la tendencia es de que si el estudiante tiene un escritorio, tiene libros en su casa, sus padres leen, los padres lo incitan cuando salgan, cuando sean años, a irse a estudiar lo que ellos quieran, ese estudiante va a tener muchas proyecciones. Hoy en día pasa mucho acá y a mí me llamó la atención de que hay muchos fondos medievales. De verdad, Gonzalo, o sea, si tú vienes por acá, a mí me ha tocado ir a dejar material a las casas de los estudiantes y uno entra a fondos de cientos de hectáreas donde tienen una iglesia, donde hay una escuela, donde hay un club de fútbol, donde la esposa del patrón les da premio a las mujeres por una vez al año o dos veces al año por quién tiene el jardín más bonito. Entonces viven bajo sus propias normas. Entonces, muchas veces uno cae en esa disyuntiva donde la familia, claro, tal vez no recibe un gran salario, pero el patrón les pasa un techo, todos los meses le da 10 kilos de carne, le da un invernadero para que tenga sus cultivos, y llega un hijo con 12 años y le dice, mamá, yo quiero ir a la universidad. Es un gran impacto para las familias y yo creo que muchas veces ha sido tema de discusión para las familias.
porque es tan hermética la forma de vida feudal, le digo yo, pero que conserva mucho de eso, conserva mucho de la autosubsistencia, de manejar sus propias normas, que muchas veces se le hace difícil a esas familias. Entonces ahí yo te estaba comentando de lo difícil, además de lo burocrático que puede ser un sistema educativo, ¿cierto? Lo complejo muchas veces que para un estudiante o para la familia. Entonces, mentalidad tiene que trabajar otras cosas. Aquí uno se enfrenta a eso, a que a veces no hay tantas expectativas en nosotros. Y yo creo que un gran mensaje que me gustaría dejar aquí, que obviamente a mí me encanta la educación ambiental, pero creo que eso no sirve de nada si no se complementa con educación emocional, ¿sí? Yeah. Y no como una asignatura, sino que como un trabajo transversal. Ahí está el enfoque, donde uno puede darle contención a los estudiantes, donde uno puede conversar con ellos, reírse, conversar con las familias, educar a las familias. Yo creo que todo ser humano necesitamos eso, necesitamos contención, necesitamos sentirnos queridos, acogidos, ¿cierto? Y ahí tiene mucha cabida la educación emocional y también la educación ambiental, obviamente. Rubén, ya para ir culminando esta entrevista, pero es necesario retomar un punto de la historia reciente de Chile. El 18 de octubre marcó un antes y un después para la sociedad chilena y sobre todo después se intensificó con la pandemia. ¿Cuál es la revalorización de la pedagogía de los profesores, de las profesoras en este momento de cambio social? Bueno, yo creo que mucho dice eso de la cantidad de profesores que fueron electos en el proceso constituyente. Yo siento un gran orgullo que van a haber profesores profesores y profesoras que van a estar presentes en esa redacción de la Constitución, que sean docentes. Para mí, y una de las razones por la cual yo decido ser un pedagogo es de que uno puede transformar y acompañar la mentalidad de un joven que está en formación. Y no tan solo de un joven, sino que detrás de ese joven hay una familia. Entonces, yo pienso acá, no sé, la comuna de Paillaco que tiene 20.000 habitantes, y tú puedes estar en una escuela con 300 estudiantes, o sea, ya pueden haber 1.000 personas que te pueden llegar a conocer fácilmente, claro, por la red de cada estudiante. Entonces, yo creo que desde el 18 de octubre, ¿cierto?, en adelante, o desde mucho antes, yo creo que los profesores y los profesores de historia tienen mucho que decir y mucho que aportar, porque ya la historia no se ve de una forma positivista. Nosotros lo vivenciamos en la universidad y yo creo que las cátedras que más significaron para nosotros no eran los profesores que estaban encerrados hablando de militares, ¿cierto?, de hombres, de grandes próceres, de héroes. Eso yo creo que no nos llamó mucho la atención a ninguno de los dos, sino que nosotros nos dejamos llevar más por profesores que eran más críticos, que se motivaban por la teoría, que tenían un enfoque más social o un enfoque de género. Entonces, sí, la pedagogía recobra fuerza, ¿cierto? Recobra fuerza y hoy en día está haciendo un gran aporte a nivel social y no tan solo encerrado en la educación formal. Yo creo que eso igual es súper importante dejarlo en claro. Por ejemplo, acá nosotros estamos en un contexto de educación informal, donde igual estamos aprendiendo el uno del otro, o tú mañana vas a ir caminando y vas a ir a un minimarket, a un negocio y vas a conversar con alguien. Y todo ese proceso de reciprocidad que invita a la misma ecología, ¿cierto? Es educación. Entonces, la pedagogía tenemos que verla en todo, en todo aspecto de la vida, siempre cuando tú dialogas con un otro. ¿Y qué esperas para Chile después de la Constitución? ¿O en el proceso de...? Primero, un fin al Estado subsidiario. Yo creo que eso establece muchas trabas. Un Chile mucho más justo, con una distribución de la riqueza mucho más equitativa, con
la protección no de los recursos naturales, sino que la protección de los ecosistemas, ¿sí? Que es distinto, lo imperante de la protección del agua. Yo creo que estamos todos muy expectantes de lo que puede ocurrir y muy esperanzados. Así que solamente esperar de que todo funcione bien, de que no aparezca ninguna traba de por medio, ¿cierto? Porque uno nunca sabe, ¿cierto? Uno nunca sabe. Así que yo creo que hay mucha esperanza de mi parte y también intentar seguir aportando, no necesariamente uno tiene que ser un electo constituyente para aportar lo que tú estás haciendo aquí con estas entrevistas, tú estás aportando en todo este proceso. Rubén, y en estos aportes que hacemos todos, ¿qué libros recomiendas tú para todos y aquellas personas que quieran dedicarse a la pedagogía? O no necesariamente a la pedagogía, sino que informarse un poco de lo que tú haces y de las teorías, de historia, de lo que tú quieras. Mira, eso sobre con sus tomos de historia de la educación, creo que son casi bíblicos, ¿cierto? Para quien quiera aprender un poco sobre el sistema educativo. A mí hay un libro que me gusta mucho, que aquí lo tengo. ¿Dónde está? Aquí está. De Boaventura da Sousa Santos, Conocer desde el Sur. A mí me gusta mucho este libro porque él crea como una epistemología, una teoría, ¿cierto? Desde las sociedades vencidas, desde las sociedades explotadas, ¿cierto? Un poco yendo como a la teoría de la dependencia, ¿cierto? Todos esos países que han sido explotados por las grandes potencias. ¿Sí? Entonces invita a decolonizar el saber, invita a este proceso emancipatorio, invita en cierto modo a lo que estás haciendo tú ahora con esta entrevista, a darnos cuenta que desde el sur, un sur con mayúscula, sí se puede crear, sí se puede generar conocimiento. Y nosotros somos sur. No necesariamente el sur va a ser como a un nivel de hemisferio, sino que él igual dice que en las grandes potencias igual hay sur, en ciertos sectores marginados. Entonces es un libro que hace referencia a todos estos silenciados. Y le he estado dando harta vuelta últimamente, así que eso podría recomendar. Y bueno, y como novelas, a mí me encanta mucho Hermann Hesse, estoy volviendo a Demian, ¿cierto? A Siddhartha, que alguna vez los tuve que leer en el liceo, yo era re malo para leer en el liceo y me tomé a adulto y le encuentro mucho sentido. El Lobo Estepario, igual otro libro que me gusta mucho, como de corrientes existencialistas, que hablo sobre libros que siempre estoy recurriendo. Yo creo que uno siempre tiene como sus libros favoritos, que los puede leer una y otra. Muchas gracias, Rubén, por esta conversación y espero que tengamos una nueva entrevista en otra oportunidad e ir indagando aún más sobre tu concepto de ecología y cómo lo aplica en este contexto rural que quizás puede servir para muchas personas, muchos docentes de todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Muchas gracias por esta noche. Gracias a ti, Gonzalo, gracias por esta iniciativa, felicitarte, de verdad, Gonzalo, ya, 10 años y ver de que tú estás asumiendo esto con gran responsabilidad, de entrevistar a personas sobre distintos temas, es un gran aporte a nuestro país y al mundo, así que agradecerte a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, entonces nos vemos en una próxima entrevista acá en Waves. Buenas noches, nos vemos.